Iniciamos con ámbito político. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Y para iniciar este bloque de noticias locales, debemos darles a conocer que para esta mañana estaba prevista una rueda de prensa por parte de la Revolución Ciudadana, RC5, en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. Y se nos invitó precisamente porque se manifestaba que hoy estaría en esta ciudad la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Nos dimos cita allí con la finalidad un poco de entender cómo está el ambiente y, en definitiva, los temas generales que versaban en la misma. Allí pudimos conversar precisamente con la actual alcaldesa de La Concordia, me refiero a Sandra Ocampo, y ante la presencia prevista de Luisa González, para nosotros era importante conocer detalles y pormenores sobre esa presencia de manera especial en Santo Domingo. ¿Qué nos dijo? Bueno, en realidad nuestra compañera Luisa está siempre recorriendo el país, viendo el sentir de todos los ciudadanos y siempre en ese diálogo que nos compromete a ver cómo estamos avanzando, cuáles son las necesidades. Ustedes saben que siempre el diálogo con la militancia es lo que nos hace que podamos seguir siempre avanzando en aquellos, en lo que necesita sobre todo el pueblo saber, ¿no? Ya. Dijo, entre otras cosas, que era importante ese acercamiento entre la organización política y especialmente con la ciudadanía. Ya más adelante llegó en medio de los abrazos y de la bienvenida del público presente allí la ex candidata a la presidencia, Luisa González. En definitiva, los simpatizantes estuvieron allí para tomarse la foto y de alguna forma permitir este diálogo de manera especial al cual se nos invitó, porque la figura de la invitación decía rueda de prensa con los medios de comunicación de Santo Domingo. En todo caso, pues ya allí uno de los concejales fue el encargado, Alberto Pantoja. Así es, Alberto Pantoja, de dar detalles sobre lo que significaría al menos esta rueda de prensa. ¿Qué dijo Alberto Pantoja? Medios de comunicación, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa muy importante para los santodomingueños. Bienvenida a nuestra querida presidenta del movimiento, Luisa González, y a todos los compañeros concejales, a nuestra querida alcaldesa de La Concordia, Sandra Ocampo, y a toda la militancia que está en esta mañana aquí. Bueno, el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se siembra y la lealtad se regresa. En vista que el alcalde Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, se ha manifestado públicamente en términos que denotan su ingratitud a nuestro movimiento, que le apoyó a conseguir la alcaldía de nuestra ciudad. Ha tomado una línea en contra de la ciudadanía, en contra de los trabajadores, estando en acuerdo con la precariedad laboral, poniéndose a favor del trabajo por horas. Por ejemplo, así vimos su postura en la última consulta. En cambio, nosotros como Revolución Ciudadana siempre estaremos del lado de los trabajadores. Estaremos vigilantes para que el plan de trabajo que hicimos en alianza hacia los santodomingueños se cumpla, como por ejemplo el ofrecimiento de pavimentar toda la ciudad y dotar de alcantarillado en todos los sectores del cantón. Por esto, queridos ciudadanos, la Revolución Ciudadana ha decidido. Y para escuchar cuáles fueron las resoluciones, la invitada a intervenir era precisamente la concejala Diana Saltos, quien también tuvo la oportunidad de expresarse y lo hizo así. La administración del ingeniero Wilson Erazo lo único que ha hecho es precarizar laboralmente. Actualmente vivimos en zozobra aquí en Santo Domingo. Por favor, un poquito de silencio para que puedan escuchar. Ya el bloque de la Revolución Ciudadana ya no somos parte de su equipo. Vamos a hacer nuestro trabajo con honestidad y transparencia. Desde este momento nos declaramos en fiscalizar todos los proyectos que se encuentren en mal estado. Esos proyectos que son asignados a dedo, esos proyectos que no se han ejecutado. Tenemos el lote moderno, que fue propuesta de campaña, que se le ha mentido al 500,000 de habitantes de Santo Domingo, que hoy en día
tramitado los permisos que necesitan del Ministerio de Agricultura y por ende no se les va a poder entregar. Y como municipalidad no han movido un dedo cuando nuestro santodomingueño pues se jugó con ese sueño, con esa esperanza de que un día iban a tener un lugar donde habitar. Y actualmente también hemos hecho desde el primer día nuestra fiscalización como concejal de Santo Domingo y como bloque de la Revolución Ciudadana. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Así es. Entre otros aspectos también cuestionó el tema un poco de la empresa pública de transportes, entre otros aspectos en general. También hubo el tiempo necesario para escuchar a la actual alcaldesa de La Concordia, quizás con un tono mucho más conciliador, mucho más tranquila. Le escuchamos expresarse así. La prensa en general por estar aquí con nosotros, decirles que como alcaldesa de La Concordia voy a hablar sobre los años que tuvimos con el expresidente Rafael Correa, los mejores en la historia de La Concordia. Las obras que nos dejó, todo lo que se transformó en un cantón. Jamás seríamos ingratos en decirnos que en este momento también como representante del movimiento Walter Ocampo nos haríamos a un lado. Pienso que la gratitud es lo que mueve los corazones a demostrar esa lealtad que tenemos y la tendremos. El expresidente es un hombre que hizo mucho por el país, ha hecho mucho por esta tierra y nuestra confianza es determinante hacia él. Vamos siempre a apoyar a nuestros mandantes, vamos siempre a apoyar sobre todo a aquellos que no tienen voz, pero que confiaron en este movimiento que es el más grande del país para decirles que nos mantendremos unidos y siempre de frente para poder levantar a aquellos que están caídos y decirles que esta unidad será permanente porque la lealtad no se compra, tampoco se vende. Aquí estamos. En ese contexto de cosas, pese a la presencia de más concejales allí, porque no solamente estuvo, por un lado, Diana Saltos o el concejal Alberto Pantoja, sino también estuvo el abogado Pedro Alcíbar, estuvo también allí también la, digamos, representante de los afrodescendientes, Anita Caicedo, y por supuesto también la vicealcaldesa del cantón, la doctora Clarita Hinojosa. Pese a ello, no dijeron absolutamente nada sobre el tema. Los únicos que un poco dieron la cara allí para exponer sobre ese tema fueron Alberto Pantoja y la concejala Diana Saltos. En ese contexto vino el momento ya para la intervención de la ex candidata a la presidencia de la República y hoy un poco liderando a la Revolución Ciudadana en Ecuador. Me refiero precisamente a Luisa González. Entró con una apertura bastante interesante, haciendo referencia de que la provincialización de Santo Domingo dio a entrever como que fuera una obra conseguida por la Revolución Ciudadana. Esto dijo. Voy a empezar yendo un poco hacia atrás. ¿Por qué la Revolución Ciudadana apostó a que Santo Domingo de los Áchilas sea una provincia? Porque merecía ir hacia adelante y hacia el desarrollo. Porque al ser un cantón de Pichincha, no alcanzaba a escucharse el clamor de las necesidades de su población. Y es así que la Revolución Ciudadana dijo, este es un polo importante del corazón de la patria, que conecta con varias provincias, con la costa, con la sierra, y necesita ser provincia para salir adelante, y que sus alcaldes de sus cantones lleguen a cada población llevando el desarrollo, las obras. Y es así que convertimos a Santo Domingo de los Áchilas en una provincia de este país, bajo el nombre de Rafael Correa y bajo la Revolución Ciudadana. Bien, hay que destacar, y sí es importante un poco, ¿no? Porque uno de los compañeros periodistas, al momento de intentar hacer las preguntas, hacía referencia a que esa es una consecución propia de Santo Domingo y de La Concordia, en una lucha precisamente en las calles, que nació en la administración del ex alcalde, que en paz descanse, me refiero a don Clever Paz y Miño. Es una conquista de la ciudadanía, porque usted recordará, segundo, que no había voluntad por parte del Ejecutivo por viabilizar la provincialización. Y no es sino tras una consulta en donde el pueblo de La Concordia le exige al gobierno nacional la creación y su independencia total de Esmeraldas. Eso hay que dejarlo en claro y es importante un poco, probablemente por desconocimiento,
Como lo dijo uno de los compañeros, la ex candidata a la presidencia desconoce la realidad de cómo se logró al menos la provincialización. Pero uno de los principales opuestos a crear una provincia más, ¿usted recuerda quién era? El señor presidente Rafael Correa. Yo lo entrevisté aquí en este medio de comunicación. Claro. Y ya por efecto de tiempo no le saco las grabaciones de aquella época porque a mí me gusta guardar y guardar todo. Pero así arrancó. Ya luego en el fondo del tema a analizar, dijo concretamente cómo se dio el acuerdo con el actual alcalde Wilson Erazo. Partiendo de allí es que nosotros fuimos en alianza con el alcalde Wilson Erazo, con una propuesta de gobierno local, de alcaldía para esta hermosa ciudad de Santo Domingo. Y al ver que el señor Wilson Erazo se ha apartado de los preceptos que formó esa alianza, que son la verdad, la transparencia, la honestidad con sus votantes, que lleven a cumplir el plan de gobierno de la alcaldía, es que este bloque de concejales da un paso al costado y nos declaramos en oposición a las propuestas que sean contrarias a las necesidades del pueblo ecuatoriano y que quedaron demostradas. Innecesaria, queridos santodomingueños, porque en materia de seguridad, las preguntas en materia de seguridad ya constan en la Asamblea Nacional. Bien, entonces uno de los aspectos que se evidencia como una supuesta traición a esta alianza es indudablemente el haber apoyado, como lo hizo irrestrictamente el propio burgomaestre en la lucha por impulsar, ¿no? El apoyo al gobierno nacional en su consulta popular. Eso es lo que un poco están dando a entrever, entre otras cosas, y así en ese marco, dicen, se dio el acuerdo. Y dijo incluso más adelante que en un cálculo electoral el burgomaestre habría supuestamente apoyado de manera especial el trabajo por horas. Esto dijo. Y sin embargo, el señor Wilson Erazo, en un cálculo electoral personal y particular, apoya que se precarice a los trabajadores cuando ha sido una insignia, una lucha de la revolución ciudadana, las condiciones dignas de trabajo, el empleo justo, el salario justo, la estabilidad laboral, que además es la única manera de recuperar la economía y generar un crecimiento sostenido que nos lleve también a reducir el déficit, pues. Nosotros no vamos a traficar con los derechos de nuestra gente, de los santodomingueños, de la patria entera. No vamos, dijo, a traficar con los derechos de los santodomingueños y de la patria entera. Y terminó diciendo que se rompe totalmente la alianza. Por eso, se rompe esa alianza y aquí, santodomingueños queridos, van a encontrar concejales que cumplan con su rol de fiscalizar y de trabajar por sus necesidades, en todo aquello que sea apoyar las necesidades de los barrios, de cumplir con el plan de gobierno que ustedes votaron en las urnas para la alcaldía, van a encontrar nuestro apoyo. Pero en todo aquello que sea solo dar migajas y no los derechos de nuestra población, van a encontrar la oposición a traficar con los derechos de los santodomingueños y de los ecuatorianos. Y vamos a trabajar por ustedes, con ustedes, junto a nuestra gente y junto a nuestra militancia y a nuestros concejales. Muchas gracias. Bueno, la pregunta del millón es la siguiente. ¿En realidad están dispuestos todos los concejales a mantenerse un poco al margen del actual burgomaestre? No les vi, al menos con intenciones todavía, al resto de concejales. Dos un poco le pusieron el pecho a las balas. Me refiero precisamente a la ingeniera Diana Saltos y a Alberto Pantoja. El resto habrá que preguntarles ya posteriormente qué dice el abogado Pedro Alcíbar, qué dice la doctora Clara Hinojosa y qué dice doña Anita Caicedo. Le invito, señor Zambrano, para que complemente esta nota y vaya y les visite y les pregunte si en efecto van a romper palito, como se dice usualmente en el argot popular, con el burgomaestre. Porque hay que entender que la mayoría de las decisiones que se han tomado han sido con la venia de los propios concejales de la Revolución Ciudadana. O dígame si no esto de lote moderno. ¿Con la venia de quién se aprobó, señor Zambrano? Los concejales de bloque, recordemos, unanimidad se dio en esos casos. Ya ve,
El tema del agua potable. Los pasajes. Los pasajes. Eso más. ¿Qué se rasgan ahora las vestiduras? Imagínese. Es la pregunta del millón. ¿Qué vienen a rasgarse las vestiduras a estas alturas del partido? ¿O será que ya se juega también el cálculo político para las próximas elecciones? Justo eso iba a mencionar. Pagan ustedes mismos como Revolución Ciudadana la incredulidad en su propia gente, porque teniendo propios candidatos y gente que ha venido luchando hace años desde las bases de la Revolución Ciudadana, no fueron tomados en cuenta. Para nada. Y al primero que aparece por la ventana, venga. Eso no es así. Eso fue así, pues. Vea, no se cuenta. para la prefectura la misma historia, pues. Claro. Teniendo Invitados. candidatos propios que bien podían representarles, ¿qué fueron a buscar? A los rezagos del corazoncito. Entonces hoy, ¿qué se vienen a rasgar las vestiduras en Santo Domingo? ¿Qué vienen a hablar o a decirnos que por ustedes se consiguió la provincialización? Vergüenza deberían tener cuando fue precisamente en aquel gobierno los principales opositores a la provincialización. Y si no es por la presión ciudadana, que no les tocó otra que conducir precisamente a la consulta popular. Es así. Como aquí no hay compromiso con nadie, les decimos la verdad. Le duela a quien le duela. Yo no soy, como decía un individuo ahí en esa rueda de prensa, porque al final dijeron rueda de prensa, y eso no fue rueda de prensa, fue un informe. Porque a la hora que los medios de comunicación quisimos hacer las preguntas, el que estaba conduciendo dijo, muchas gracias, vayan nomás. Y cuando uno de los compañeros tomó el micrófono, le cayeron todos encima. Por eso mi solidaridad para el compañero de la 99, me refiero a Jaime García. ¿Quién le dijo la verdad? Le dijo, no mintió, lo que dijo es la verdad. Pero cuando van esperando que los periodistas sean adulones, se equivocaron. Al menos de mi parte, no, mis queridos amigos. De lejitos nomás. Me llevo con todo, sí. Pero uña y mugre, no con cualquiera. Nos vamos a la pausa y regresamos en instantes con más información. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional.